vamos a hablar sobre un argumento que el gobierno de México emplea frecuentemente cada vez que hay un desencuentro con el gobierno de Estados Unidos. Históricamente hemos escuchado cómo el gobierno de México, cada vez que hay un diferendo con los vecinos del norte, pues tenemos que el gobierno de México amenaza que va a suspender la cooperación internacional en materia penal. Aquí hay que reconocer que el gobierno de Estados Unidos es el principal destinatario de toda la cooperación internacional que se realiza en materia penal por parte del gobierno de México, pero desafortunadamente el argumento empleado o tan socorrido por parte de los mexicanos de que se va a suspender la cooperación internacional ante cualquier desencanto, pues tenemos que ha ido poco a poco erosionándose y perdiendo lo que sea su vigencia en las negociaciones con el gobierno estadounidense. Hay que recordar que para cualquier tipo de negociación, el punto más primordial o el más importante es la posición en la cual uno de los estados va a negociar frente al otro. Esto significa que el estado va a tener mayor fortaleza si tiene algo que el otro estado desea obtener. Entonces, de esta manera es claro reconocer que el gobierno de Estados Unidos tiene un interés real en obtener o en capturar a ciertos fugitivos, obtener cierto tipo de evidencia para a lo mejor alguna de las transacciones que los grupos delictivos de carácter transnacional realizan en territorio nacional. Pero por el otro lado también hay que reconocer que el gobierno de México, al señalar que pararía cualquier tipo de cooperación en materia penal, pues técnicamente se está dando un balazo en el propio pie. Porque ¿qué estado a nivel mundial va a desear albergar delincuentes o fugitivos extranjeros en su propio territorio? Este tipo de problemáticas pues no solamente afectaría al estado con el cual se va a estar dejando de cooperar, sino al estado donde están dichos delincuentes. Y técnicamente se vuelve la problemática paradigmática del cual habla el derecho internacional, donde ciertos territorios en específico se vuelvan safe havens o lugares de asilo de facto para ciertos delincuentes, ¿no? Que es principalmente el problema inicial de lo que sería la delincuencia en general y la razón por la cual los estados han buscado estrechar y formalizar los tipos de cooperación a nivel mundial que tenemos al día de hoy, que reconocemos en la figura de la asistencia jurídica y la extradición. Cabe destacar que ante la amenaza de algunos estados de no cooperar frente a o respecto a los problemas de otro, es donde empiezan a surgir justificaciones bajo el derecho internacional, donde el Estado va a implementar medidas de autoayuda y puede llegar a justificar una actuación en el Estado de un tercer Estado, actuar de manera extraterritorial. De aquí es donde se han derivado los principios o la interpretación de la legítima defensa cuando el Estado donde se está cometiendo una falta o se está empleando el territorio de un tercer Estado para cometer un daño hacia otro Estado, pues este Estado que está siendo o que se está viendo perjudicado puede adoptar medidas de autoayuda bajo el derecho internacional e inclusive llegar a realizar actuaciones extraterritoriales bajo el argumento de que no puede seguir soportando dicha conducta por parte del tercer estado, donde hay una gran indiferencia y donde queda evidenciado que dicho estado no quiere o no puede parar dicha afectación al tercer estado. Este principio de que no quiere o no puede, pues lo vemos claramente cristalizado en la actualidad en lo que sea el principio de complementariedad que rige a la Corte Penal Internacional y que se encuentra codificado en el artículo 17 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, donde la Corte va a operar cuando se logre evidenciar que los estados nacionales no quieren y no pueden investigar y enjuiciar las conductas delictivas competencia de la Corte Penal Internacional como el genocidio, el crimen de lesa humanidad, el crimen de agresión o los crímenes de guerra. Entonces, de esta manera tenemos que, ha sido recurrente cada vez, como lo comentaba en un principio, que hay un desencuentro entre México y Estados Unidos y recientemente lo habíamos visto con lo que sería la amenaza por parte del gobierno de Donald Trump de clasificar como grupos terroristas a los cárteles mexicanos. El gobierno de México señaló que el que tomara este tipo de medidas el gobierno de Estados Unidos iba a tener una gran afectación en materia de cooperación penal.
¿no?, entre ambos estados. De igual forma, en los últimos años del sexenio de Enrique Peña Nieto, cuando hubo también una amenaza por parte de Donald Trump de acabar con el Tratado de Libre Comercio para América del Norte y los diferentes amagos que hubo en frente del gobierno de México en el sentido de mandar a sus tropas para parar a los bad hombres, pues el gobierno de México había señalado también que si seguían de esa manera iba a detenerse toda la cooperación internacional en materia penal. Ahora, el uso frecuente de este tipo de argumento, si bien es ampliamente reconocido que es uno de los puntos álgidos y de mayor interés para el gobierno de Estados Unidos y donde el gobierno de México tendría una mayor fortaleza para la posición, es uno de los escenarios donde se operaban antes de lo que sea la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio, donde técnicamente había una desconfianza muy grande entre ambos gobiernos y es lo que llevó a capítulos tan desafortunados como lo que sea el secuestro transfronterizo de Álvarez Machain, que es uno de los personajes que el gobierno de Estados Unidos acusó supuestamente de intervenir en lo que sería la tortura y el asesinato del agente de la DEA, Enrique González Camarena, el Kiki Camarena, y posteriormente lo que sería la Operación Casablanca. La Operación Casablanca hay que recordar que fue una operación extraterritorial por parte del gobierno de Estados Unidos en la cual armaron un operativo después de identificar que había varios actores dentro del sistema financiero mexicano, los cuales estaban trabajando con los grupos delictivos de los cárteles, técnicamente lavando el dinero, pues los identificaron, pero en lugar de cooperar con el gobierno mexicano, pues técnicamente armaron toda una operación donde a las personas identificadas las invitaron a lo que sea la inauguración de un casino en Florida y en Las Vegas, con todo pagado, y cuando los operadores del sistema financiero mexicano que estaban siendo focalizados o buscados se trasladaron para la inauguración de dicho casino con todos los viajes, con todos los gastos pagados, pues técnicamente no había ningún casino, sino todo había sido una operación o un operativo por parte de las autoridades estadounidenses para capturarlos. Entonces tenemos que ese es el escenario. Y como ya lo habíamos comentado en cápsulas anteriores, entre mejor van las relaciones económicas, mejor van las economías entre los vecinos, pues mejor va a ser la relación. Entonces a partir de lo que sería estos desencuentros en la década de los 90, el siglo pasado, pues tenemos que a partir de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio para América del Norte, pues tenemos como la relación se ha ido estrechando entre los gobiernos de Estados Unidos y México a lo que tenemos al día de hoy con una cooperación tan extensa entre los dos países. De ahí que platicábamos en cápsulas anteriores como no era justificable que al día de hoy se clasificara a los grupos o delictivos mexicanos dedicados al narcotráfico como cárteles, ya que hay una cooperación estrecha entre Estados Unidos y México, la cual resultaba innecesario, ya que hay una coordinación muy fuerte, investigaciones conjuntas, operativos conjuntos entre ambos estados, los cuales pues técnicamente no podía darle el tratamiento a las autoridades nacionales mexicanas como lo reciben cualquier otra autoridad en cualquier otra parte del mundo, porque la relación es completamente diferente. Entonces, de esta manera, pues bueno, retomando este argumento histórico, revisando y reflexionando sobre si es válido lo que sería el suspender todo tipo de cooperación penal con Estados Unidos, pues tenemos que es uno de los puntos más fuertes donde no hubiera una pérdida mayor para hacia el gobierno de México, pues porque sería muy tonto tratar de suspender lo que sería a lo mejor el intercambio económico, porque habría una afectación también en territorio nacional, entonces donde un punto donde nos afectaría económicamente de primera instancia a la economía mexicana, pues sería la cooperación en materia penal. De allí que siempre ha sido como que el as bajo la manga, en el cual el gobierno de México argumentaría que no estaría extraditando a tantas personas como lo extradita anualmente frente a Estados Unidos, o evitando la cooperación tan estrecha que se tiene con Estados Unidos, la cual no solamente es en materia de procuración de justicia, sino también en materia militar, en lo que sería la detención de los flujos migratorios, pero bueno, pues la contraparte estadounidense también ha ido afinando su respuesta a ese tipo de amagos por parte del gobierno de México, y vemos en la actualidad pues cómo se está teniendo lo de la que sería la figura de los aranceles, donde hay una contaminación realmente de un tema que no tiene nada que ver como el económico con temas migratorios y temas de seguridad. Entonces aquí el gobierno de México, pues bueno, reflexionando, pues bueno, es un
punto álgido, es un punto en el cual interesa muchísimo al gobierno de Estados Unidos mantener este tipo de cooperación, pero por el otro lado también hay que reconocerlo que es uno de los temas donde se afectaría al propio gobierno de México en el terminar albergando a criminales o el no extraditando a personas de alta peligrosidad como lo que serían los líderes de los cárteles, y los cuales dentro del territorio nacional siguen operando inclusive desde cárceles. O inclusive también dentro de Estados Unidos se ha demostrado que algunos de los operativos, algunas de las masacres que han acontecido en territorio nacional han sido orquestadas desde el territorio estadounidense por los capos de ese tipo de cárteles que aun cuando están todavía detenidos siguen manteniendo cierto liderato en sus organizaciones delictivas. Entonces, como vemos, hay muchos argumentos que los estados pueden emplear en lo que sean negociaciones al día a día con sus pares extranjeras, y uno de esos ha sido la cooperación internacional en materia penal. No se olviden dejarme sus comentarios, suscribirse al canal y darle like al video. Hasta luego.